El 7 de junio de 1999, México se despertó con una noticia que nadie esperaba: el asesinato de uno de los conductores más queridos de la televisión, Paco Stanley. El hombre que nos hizo reír todos los días fue abatido a tiros en plena luz del día. ¿Qué ocurrió realmente esa mañana? ¿Quién tenía motivos para acabar con su vida? En este video vamos a desentrañar el misterio detrás de su muerte, a explorar las teorías que surgieron y a recordar los momentos que lo convirtieron en un ícono de la televisión mexicana. Pero antes de continuar, ¿te atreves a descubrir la verdad que muchos aún no quieren contar? Si estás listo para conocer los secretos que aún rodean su trágica partida, quédate con nosotros. Pero antes de empezar el video, te invito a que te suscribas y actives la campana para no perderte más videos como este. Corría la mañana del 7 de junio de 1999, comenzando de manera habitual para el popular conductor de televisión mexicano. Paco Stanley asistió al programa una tras otra, que se transmitía en vivo desde las instalaciones de TV Azteca. Después de terminar la emisión, él y su equipo se dirigieron a desayunar al restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Stanley estaba acompañado por su amigo y colega Mario Besares, su guardaespaldas Jorge Gil y otras personas de su equipo. Tras el desayuno, aproximadamente a las 11 a.m., cuando salieron del restaurante y se dirigían a su vehículo, un grupo de hombres armados abrió fuego contra ellos. Paco recibió múltiples disparos que le causaron la muerte instantánea. La noticia de su asesinato se esparció rápidamente, causando conmoción en todo México. La gente no podía creer que un personaje tan querido hubiera sido víctima de un ataque tan violento. Las autoridades llegaron a los pocos minutos juntos con los médicos, pero ya no había nada que hacer. Paco Stanley se despide a sus 56 años de edad. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal encabezó las pesquisas y se llevaron a cabo varias líneas de investigación. Sin embargo, el caso estuvo plagado de controversias y confusiones desde el inicio. Uno de los giros más sorprendentes fue la detención de Mario Besares y Paola Durante, quienes fueron acusados de estar implicados en el crimen. Según testigos, Besares recibió una llamada telefónica que atendió alejándose de sus compañeros y después se dirigió al baño, alegando que la comida le había caído mal. Paco Stanley y el resto del grupo salieron del restaurante y mientras esperaban a Besares, el vehículo del presentador fue atacado por un comando armado. Ambos fueron arrestados y encarcelados, pero siempre mantuvieron su inocencia. Tras pasar casi 2 años en prisión, fueron liberados por falta de pruebas concluyentes. La muerte de Paco Stanley desató una serie de teorías y especulaciones. Una de las teorías más comunes es que el asesinato de Paco Stanley fue un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Se especula que Stanley tenía vínculos con cárteles de drogas y que su asesinato fue ordenado como represalia o para saldar una deuda. En particular, se ha mencionado que podría haber tenido vínculos con el cartel de Juárez, que en ese momento era liderado por Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Estos rumores sugieren que Paco Stanley podría haber estado involucrado en lavado de dinero o haber tenido deudas con el cártel, lo cual habría llevado a su asesinato como un ajuste de cuentas. Otra teoría sugiere que Stanley tenía problemas personales
o enemigos que podrían haber querido verlo muerto. Se ha mencionado que pudo haber tenido conflictos con otras figuras del entretenimiento o personas cercanas a él. La manera en que se llevó a cabo la investigación también ha generado especulación. Algunos creen que las autoridades no manejaron adecuadamente el caso, o incluso que encubrieron información relevante, lo que ha alimentado teorías sobre la participación de personas influyentes en el crimen. También se ha sugerido que Paco Stanley podría haber estado involucrado en problemas financieros que llevaron a su asesinato. Según esta teoría, deudas o acuerdos económicos fallidos pudieron haber sido un factor en su muerte. Algunos especulan que su asesinato fue parte de un complot político, debido a que Stanley tenía una gran influencia pública. Esta teoría sugiere que su muerte podría haber sido utilizada para desviar la atención de otros temas políticos importantes de la época. Las inconsistencias en las investigaciones y la falta de un móvil claro alimentaron estas teorías. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse oficialmente y muchos detalles permanecen en la sombra. Una de las teorías más inquietantes es el problema que tuvo con Mayo Zambada. Se trata de un fragmento en donde Paco leyó en vivo y enfrente de todo el público un mensaje de un narco más buscado en el mundo. Sí, Mayo Zambada. De inmediato se retiró del estudio para luego volver, sin el saco puesto. Se lo notaba acalorado y muy nervioso. Muchos declararon que en ese momento leyó su carta de amenaza. Pero como dijimos antes, todo quedó en especulaciones. El funeral de Paco Stanley fue un evento emotivo que reflejó el impacto que su muerte tuvo en México. Tras su asesinato el 7 de junio de 1999, miles de personas se reunieron para darle el último adiós a uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana. El cuerpo de Paco Stanley fue velado en la funeraria Galloso de Félix Cuevas en la Ciudad de México. Durante el velorio, amigos, familiares, compañeros de trabajo y fanáticos se reunieron para rendir homenaje a su memoria. La sala se llenó de coronas de flores y fotografías que recordaban su trayectoria y carisma. El impacto de su muerte se hizo evidente con la gran cantidad de personas que asistieron para despedirse de él. Tanto personalidades del mundo del espectáculo como seguidores se congregaron para ofrecer sus respetos. La multitud que se formó alrededor de la funeraria y en su sepelio reflejó el cariño y admiración que el público sentía por Paco. Se llevó a cabo una misa en su honor en la basílica que permitió a los asistentes reflexionar sobre la vida y el legado de Paco Stanley. Paco Stanley fue sepultado en el Panteón Francés de la Piedad en la Ciudad de México. Durante el entierro, amigos cercanos y familiares compartieron palabras de despedida, recordando su sentido del humor y el impacto que tuvo en sus vidas. La muerte de Paco Stanley dejó un vacío en el mundo del entretenimiento mexicano y su funeral fue un recordatorio del cariño que el público le tenía. Su legado perdura en la memoria de quienes disfrutaron de su trabajo y en los corazones de aquellos que lo conocieron personalmente. A pesar de la tristeza de su partida, su vida y su carrera siguen siendo recordadas con cariño y admiración. Ahora hablemos de un poco de sus inicios de su histórica vida. Francisco Jorge Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley, nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Desde joven mostró un gran interés por la comunicación y el espectáculo,
Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió Derecho, Psicología y Mercadotecnia. En su juventud fue maestro de secundaria, la cual enseñaba literatura, pero su verdadera pasión siempre fue el entretenimiento. Paco Stanley comenzó en la radio en 1969 en la emisora XX, participando en noticieros y en el programa Capitanes Infantiles del Aire, en el que interpretaba varios personajes al lado de su sobrina Rocío García Stanley. Su carisma y estilo único pronto le abrieron las puertas a la televisión. Su salto importante dio en 1974. Fue contratado por Televisa para el Canal 4, iniciándose en el programa en producciones tales como Alegrías de Mediodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora y El Club del Hogar. Paco tenía un sentido del humor muy particular, el cual después perfeccionó y generó su propio estilo. El Club del Hogar era conducido por Daniel Pérez Alcaraz y Francisco Fuentes Magdanelo, y comenzó a transmitirse en 1952, para compartir junto a los mexicanos 40 años de humor. Era un programa de variedades en el cual pasaron varias celebridades. Todo esto para que Paco siguiera evolucionando como comediante. La década de los 90 fue la época dorada para Paco Stanley, con programas como Llévatelo, Pácatelas y una tras otra. Fue anfitrión del programa Pácatelas en 1986. En 1991 le ofrecieron la conducción de Ándale, junto a Arlette Garibay y Benito Castro. Producción que fue bien recibida por el público, alcanzando altos ratings de audiencia. Pero una de las fechas más importantes es en 1995, cuando conoció a Nato. Luego de tantos años de trabajo, finalmente en 1992 le llegó una gran oportunidad: la conducción de Ándale con su inseparable compañero Mario Besares. Este programa fue el inicio de una serie de éxitos en su carrera. Él sabía que se lo merecía y la gente lo aclamaba, pero desde la producción no sabía que iba a ser para tanto. A partir de aquel momento, Paco Stanley iba a estar en la boca y los aplausos de millones y millones de televidentes. En 1998, ya en TV Azteca, estrenó el programa Una tras otra de nuevo en compañía de Mario Besares y con el periodista de espectáculos Jorge Gil. Paco Stanley se consolidó como uno de los conductores más queridos de México. Su estilo desenfadado y su capacidad para conectar con la audiencia lo hicieron un ícono de la televisión. Paco no solo era un maestro del humor, sino que también supo ganarse el cariño del público con su espontaneidad y alegría. Detrás de las cámaras, Paco Stanley era conocido por su generosidad y buen corazón. Amigos y colegas los describen como una persona amable, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Su sentido del humor y optimismo contagiaban a todo lo que lo rodeaban. A pesar de su éxito, la vida de Paco no estuvo exenta de controversias. Su estilo provocador y su tendencia a expresar opiniones fuertes a veces generaron polémica. Sin embargo, siempre mantuvo su postura defendiendo su derecho a la libertad de expresión. El 7 de junio de 1999, la vida de Paco Stanley llegó a un trágico final. Mientras almorzaba en el restaurante El Charco de las Ranas en la Ciudad de México, fue asesinado en un ataque que conmocionó al país. Su muerte desató una ola de indignación y tristeza y dejó muchas preguntas sin respuesta. El caso estuvo rodeado de controversias, investigaciones y teorías, pero el impacto de su pérdida fue innegable. Paco Stanley fue mucho más que un conductor de televisión. Fue un amigo para millones de mexicanos,
un hombre cuya sonrisa iluminaba cada pantalla, que hacía que el día fuera más ameno. Su trágica muerte, aún sin resolver, dejó una herida en el corazón de todos los que lo seguían. Y aunque el misterio sigue sin aclararse, lo que no podemos negar es que su legado perdura. La pregunta es, ¿cuántos otros, en medio de la fama y el éxito, deben cargar con las sombras de secretos que nunca se revelan? En un mundo donde el efímero es la norma, las tragedias a veces nos enseñan lo que realmente importa. El recuerdo de las personas que, con su esencia, dejan una huella imposible de borrar. Quizás nunca sepamos con certeza qué ocurrió esa mañana, pero lo que sí sabemos es que Paco Stanley sigue vivo en el corazón de quienes los admiraron, y en ese sentido, nunca se fue. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.